Ya, muy bien, doctores. Yo soy el doctor Álvaro Bellido, soy médico gastroenterólogo del Hospital Cayetano Heredia. Entonces, en esta oportunidad vamos a hacer la fase 1 de la parte de gastroenterología. De gastro normalmente vienen unas 7 preguntas. Los temas más preguntados suelen ser la parte de pancreatitis y la parte de úlcera, Helicobacter pylori y hemorragia digestiva alta. Entonces, fijo nos van a venir unas 4 preguntas de estos dos temas y lo demás está disperso entre los diferentes temas, diarrea, enfermedades hepáticas. Muy bien. Entonces vamos a ver la parte de esófago. Para la parte de esófago es importante que ustedes vayan definiendo algunas cosas. Entonces, tenemos que definir los términos. Entonces, hay diferentes síntomas a nivel de esófago. Entonces, uno de los síntomas es la odinofagia. ¿En qué consiste la odinofagia? Es un dolor al pasar los alimentos. Entonces el paciente nos va a referir dolor. ¿En qué pacientes típicamente tienen esta patología? Pacientes que tengan VIH. Estos pacientes suelen tener lesiones como puede ser una micosis, que por ejemplo puede ser candidiasis esofágica o citomegalovirus que producen algunas úlceras. Entonces esto lo que va a producir es dolor. El paciente va a poder pasar el alimento, por eso no va a ser disfagia. Y no va a ser una sensación de vinagrera que sube, no es una pirosis, sino es un dolor. Y ese dolor es típico de las infecciones. Entonces, micosis, como candidiasis y citomegalovirus. El segundo síntoma es la pirosis. ¿Ya? La pirosis hay que interpretarlo como la sensación de ardor que sube a nivel retroesternal desde el estómago para la parte superior, a lo que conocemos vulgarmente como vinagrera, que es lo que dice la gente, ¿no? A eso se le denomina, o es típico de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Muchas veces nos van a hacer preguntas en el que el diagnóstico va a ser reflujo gastroesofágico y la palabra clave que nos van a poner va a ser pirosis. Si nos ponen la palabra pirosis, en nuestra mente ya tiene que estar enfermedad por reflujo. ¿Ya? Tercer punto, la regurgitación. Y este es importante que lo diferenciemos del vómito. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica un vómito? Un vómito implica que sí va a retornar el contenido alimentario a la boca, pero con una fuerza, con una prensa abdominal. El abdomen se va a poner duro, van a contraerse todos los músculos de la prensa abdominal y va a expulsarse el contenido alimentario. En cambio, en la regurgitación no existe ese esfuerzo de la prensa abdominal, es algo espontáneo. El alimento retorna a la boca espontáneamente. ¿Ya? Esto es típico, por ejemplo, de una enfermedad que es el divertículo de Schenker. Entonces va a estar almacenándose la comida a nivel del divertículo y va a retornar a la boca sin ningún esfuerzo. ¿Qué otra enfermedad puede tener regurgitación? La calasia. Entonces está almacenada la comida a este nivel y de pronto retorna a la boca y el paciente eso es lo que se denomina regurgitación. Muy bien, disfagia. La palabra clave para disfagia es dificultad. Dificultad para deglutir. Y esto tiene diferentes tipos que lo vamos a ver a continuación. Entonces, hay dos tipos, orofaringia y esofágica. Entonces, para recordar la orofaringia tenemos que recordar el proceso de deglución. Entonces, este proceso de deglución en sí viene a ser un reflejo. Y recuerden que todo reflejo va a tener dos partes, una parte muscular y una parte nerviosa. ¿Ya? Entonces, vamos a tener el alimento, que el alimento va a ser esto de acá. La lengua va a empujar el bolo alimentario para la parte posterior y aquí va a ser captado por mecanorreceptores. Los van a captar algunos mecanorreceptores. Esto va a ir a nivel del bulbo y luego va a retornar. ¿Y qué va a responder? Primero, el paladar que estaba bajo, el paladar blando que está abajo, va a subir y va a obstruir el paso. ¿Para qué? Para que no se vaya la comida a la rinofaringe. El segundo paso va a ser que el epiglotis, que está arriba, va a obstruir el paso para la laringe. Y el tercer paso va a ser que va a haber una relajación del esfínter esofágico superior. Entonces, es un proceso complejo porque son diferentes músculos que se tienen que activar y vamos a tener que las vías aferentes como eferentes del sistema nervioso estén perfectas. Entonces, la disfagia orofaringia típicamente se va a producir cuando hay una alteración a nivel neurológico o muscular, ¿ya? Y la mayoría de preguntas vienen en ese sentido. Nos van a poner, es un caso de disfagia orofaringia y nos van a poner, por ejemplo, lo típico que nos ponen es una enfermedad como un infarto cerebral, ¿ya? Entonces, recuerden el ACV a la cabeza porque es el ejemplo clásico. Pero pueden existir otros tipos de enfermedades, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica o la esclerosis múltiple, el Parkinson,
y también alteraciones a nivel de los músculos, como la miastenia o la polimiositis, ¿ya? Esto es lo más preguntado. Sin embargo, pueden haber algunas causas estructurales. Por ejemplo, si habría un tumor a este nivel, pues esa es una causa estructural también de disfagia orofaringea. Si hay una infección, por ejemplo, la angina de Ludwig, que hay un edema gigante a este nivel, pues también vamos a tener una disfagia orofaringea. ¿Qué síntomas va a tener el paciente en la disfagia orofaringea? Al momento que inicia la deglución va a sentir sensación de atoro, se va a ir el contenido alimentario a la nariz, va a presentar tos, ¿ya? Entonces eso es típico de la disfagia orofaringea. Entonces, en resumen, recuerden la palabra neuromuscular y que se produce en el primer segundo. Muy bien. La disfagia esofágica es posterior a la deglución. La deglución se realiza sin ningún problema, pero el paciente siente que el bolo se detiene. Entonces el paciente incluso puede señalarte. A veces te señala en la parte alta del esófago, en la parte media, en la parte distal. Y se relaciona más o menos con el nivel donde se encuentra la obstrucción. Cuando veamos un caso que sea para disfagia esofágica, lo más importante que tenemos que hacer es diferenciar si es a sólidos o si es a sólidos y a líquidos. De este tema de disfagia esofágica, que es lo más preguntado de esófago, lo que nos suelen preguntar son dos cosas. O la disfagia que es a sólidos y a líquidos, que se relaciona con acalasia, y que aquí una de las palabras claves es la palabra Arequipa, Moquegua, como punto epidemiológico de la enfermedad de Chagas. Y la otra cosa que nos pueden preguntar es el cáncer esofágico, que va a ser una disfagia inicialmente a sólidos y que va a ser progresiva, ¿ya? Entonces esos dos son los términos que tenemos que pensar primero cuando estemos frente a una de estas preguntas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si tenemos una disfagia a sólidos que es progresiva pero el paciente no baja de peso? Pues ahí podemos tener, por ejemplo, una estenosis péptica o una estenosis cáustica. Si tenemos una disfagia progresiva a sólidos en un mayor de 50 años con baja de peso, ese es el típico que mencionamos, que es el cáncer. Si es una disfagia intermitente, por ejemplo, ¿cómo es una disfagia intermitente? Doctor, solo cuando tomo mi pastilla de metformina no puedo pasarla, pero de ahí puedo comer la carne normal, puedo comer el pollo normal. Entonces, eso típicamente, por ejemplo, es en los anillos esofágicos. Entonces, se encuentra un anillo a nivel del esófago y aquí se queda la tableta, ¿no? Entonces hay una disfagia intermitente. Dura unos momentos y después se soluciona. O hay una enfermedad que se llama esofagitis eosinofílica, que se caracteriza por tener impactación alimentaria. O sea que parte del bolo alimentario se queda a nivel del esófago, ¿ya? Y esto es un dato típico de la esofagitis eosinofílica. Si tenemos una disfagia a sólidos o líquidos, pero que es intermitente, o sea, la presenta una vez cada 2 meses, lo más probable es que se trate de un espasmo esofágico difuso. Y la palabra clave para espasmo esofágico difuso es el dolor. El paciente va a tener dolor. Muy bien, entonces vamos a revisar un poco los más importantes, ¿ya? Síntomas de la acalasia, vamos a tener una disfagia a sólidos y a líquidos. Perfecto. Estos pacientes pueden presentar regurgitación, porque como mencionamos, el esófago en la disfagia en la acalasia se va a encontrar de esta manera. Entonces pueden presentar regurgitación. Puede haber un poco de pirosis, sí es verdad, si hay un poco de retorno después del contenido ácido, no va a poder bajar, entonces puede presentar un poco de pirosis. Y puede haber baja de peso, pero no es lo típico. ¿Por qué se produce la acalasia? Entonces, a veces pensamos que es por una contracción a este nivel, una hipercontracción del esfínter esofágico inferior, pero no. La palabra clave en la acalasia es la ausencia de relajación, o sea que no se relaja bien. Entonces existen unas células ganglionares, que esas células ganglionares son neuronas ganglionares, que son las que se encargan de la relajación. ¿Y qué van a contener? Van a contener óxido nítrico y van a contener VIP. Entonces, estos dos son los mediadores. La ausencia del óxido nítrico y la ausencia del VIP van a hacer que haya una ausencia de relajación. Y eso va a generar que la acalasia esté presente. ¿Ya? ¿Cómo se vería en el esofagograma? Entonces, este signo se le llama pico del loro o punta de lápiz. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues el gold estándar es ver la manometría. ¿Y en qué consiste la manometría? Entonces, la manometría nos va a permitir evaluar a diferentes... Vamos a tener acá una escala de presiones y acá una escala de tiempo.
Entonces, vamos viendo cómo se van contrayendo. Esto vamos a tener a diferentes alturas. Vamos a tener manómetros a diferentes alturas, ¿ya? Este va a ser el esfínter esofágico superior y este va a ser el esfínter esofágico inferior. Entonces, cuando hay una contracción, pues esto se va para arriba. Y ahí está la contracción. Y esta es una deglución normal. Entonces, el esfínter esofágico inferior en una deglución normal se relaja. Eso fue una deglución normal. ¿Qué pasaría en la calasia? En la calasia, pues hay diferentes tipos. Hay un tipo en el que el paciente deglute y no se produce ninguna contracción. Y cuando llega a nivel del esfínter esofágico inferior, tampoco se relaja. Entonces ese es un tipo de acalasia y no hay relajación acá. Otra puede ser una acalasia vigorosa, que hay contracciones intensas a este nivel, pero cuando llega a este nivel no hay una relajación. Entonces a esa puede ser una acalasia de otro de los tipos, ¿no? Pero lo importante para acalasia es que no se relaja a este nivel. Muy bien, ¿qué podemos hacer para el paciente? Entonces, básicamente me interesa que aprendan estos dos de acá. Si el paciente es joven, operable, tiene pocas comorbilidades, lo mejor que se puede hacer es una miotomía de Heller, que es la operación típica y la más aceptada hasta el momento. Endoscópicamente existe una técnica que se llama POEMS, en el cual hacemos un pequeño corte a nivel del esófago en la membrana, nos metemos por la membrana y entramos a la capa submucosa. De la capa submucosa avanzamos hasta la muscular y hacemos un corte a nivel de la muscular. ¿Ya? Eso se llama la técnica POEMS. Y es interesante porque el paciente se va de alta al día siguiente sin mayor problema. Pero pues implica una técnica que lo haga un endoscopista bastante experimentado. En Perú hay uno nada más que está haciendo esto por el momento. Entonces pues es una técnica bastante novedosa y que aparentemente tiene bajo nivel de complicaciones. ¿Ya? Y la otra técnica es qué pasa si tenemos a un paciente que es, por ejemplo, tiene un ICC o es una persona mayor de 70, 80 años. Entonces no lo podemos someter a una intervención tan grande. Entonces lo que le podemos hacer es una dilatación con balón. Entonces vamos a introducir un balón a este nivel y lo vamos a dilatar. Entonces se dilata. ¿Qué riesgo tiene este? Tiene el riesgo de que se perfore. Y algo malo es que tenemos también una alta recidiva. Entonces más o menos el 50% de los pacientes va a recidivar en 3 a 5 años. Entonces está bien para alguien que tenga 80 años, pero no para alguien que va a tener 20 o 25 años, ¿no? Para ellos es preferible hacerles estas cirugías. Muy bien. Entonces, el espasmo esofágico difuso, disfagia intermitente y dolor retrotorácico. Perfecto. ¿Cómo se vería en el esofagograma? Pues en el esofagograma vamos a tener una imagen tipo sacacorchos. Más o menos así. ¿Y cómo se vería eso a nivel de la manometría? Entonces en la manometría, en el espasmo esofágico difuso, hay contracciones desordenadas en todo momento en el esófago. Entonces pueden ser contracciones hacia adelante, contracciones atrás, es completamente desordenado. Puede haber contracciones en todo momento. Y son contracciones vigorosas. Y son tan vigorosas que duelen. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer en la manometría. El nifedipino es una opción de tratamiento para estos pacientes. Hay otros casos que son, por ejemplo, la esclerodermia. ¿Qué pasa en la esclerodermia? Ponemos nuestro manómetro y la motilidad es mínima. Hay una mínima motilidad. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, es normal que nosotros tengamos un poquito de contenido gástrico en el esófago. Ese contenido gástrico va al esófago, pero luego no baja y se queda a ese nivel. Entonces es por eso el paciente que desarrolla mucha pirosis y mucha enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y pueden terminar en complicaciones, como puede ser la estenosis péptica. Entonces todo lo que sea sometido a exceso de ácido empieza a estenosarse y pues puede generar una estenosis péptica. ¿Ya? El tratamiento es el manejo con inhibidores de bomba de protones. Muy bien, ¿cómo es el divertículo de Schenker? Entonces esto, por ejemplo, le sacamos un esofagograma y lo que vamos a ver es la presencia del divertículo así. Entonces, algo típico es cuando entramos con el endoscopio, si alguien quiere ser gastroenterólogo, va a entrar de frente al divertículo de Schenker. Y ese es un riesgo importante porque se pueden producir perforaciones por la endoscopía. Y una perforación endoscópica a nivel cervical es lo peor, porque el paciente termina con una esofagectomía, un corte a este nivel, mediastinitis, entonces es terrible. Entonces, en estos casos, pues se recomienda primero hacer un esofagograma para descartar esto. Entonces, una vez que observamos que hay la posibilidad de que hay un divertículo de Schenker, lo que tenemos que hacer es ingresar despacio y observar bien, porque el esófago se encuentra hacia este nivel, no hacia ese de acá. Muy bien. ¿Qué puede presentar el paciente? Va a presentar halitosis, la sensación de mal aliento. Puede presentar una disfagia si hay mucha comida que se almacena a este nivel.
esto empieza a presionar el esófago, entonces puede ocasionarle una disfagia. Y puede tener regurgitación también. ¿Qué tratamiento se puede hacer? Se puede hacer un tratamiento quirúrgico en el cual extraen el divertículo, o también endoscópicamente se puede cortar todo este tabique. Entonces los dos son opciones de tratamiento. El Plummer-Vinson ha sido preguntado algunas veces. ¿En qué consiste el Plummer-Vinson? Entonces es una disfagia intermitente. Entonces, por ejemplo, se caracteriza ¿por qué? Porque hay una membrana. Esta membrana se encuentra a nivel del esófago superior, entonces se ve más o menos así. Este es el esófago y en la parte alta se encuentra una pequeña membrana. Pues bien, ¿cuál es la característica clínica? Que tiene dificultad para pasar las tabletas. ¿En quién va a estar presente? Se asocia mucho con la anemia ferropénica. Y las mujeres jóvenes tienen bastante anemia ferropénica, entonces es una enfermedad que se encuentra bastante en la paciente mujer. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace si observamos la membrana? Pues se realiza una dilatación nada más, que puede ser por el endoscopio, o se puede utilizar, por ejemplo, unos instrumentos que se llaman Savaris, o se puede introducir un balón, por ejemplo, y se realiza la dilatación. Muy bien. Entonces, tenemos el paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico. Su diagnóstico típicamente va a ser con la respuesta terapéutica. ¿Y cuál va a ser la respuesta terapéutica? Vamos a iniciar inhibidores de bomba de protones, al menos por unas 2 semanas. Y vamos a tener que hacer medidas antirreflujo. ¿Cuáles son las medidas antirreflujo que están recomendados incluso por la ACG? Levantar la cabecera de la cama. Al paciente tenemos que levantarle la cabecera de la cama. Y, en segundo lugar, no acostarse hasta que pasen 3 horas después de los alimentos. Entonces, no salgan muy tarde a las 8 o 9 y se acuesten a las 10, porque eso les va a generar reflujo. Entonces, eso al inicio no lo sienten, pero de acá a unos 5 o 10 años, pues sí va a generar manifestaciones y una enfermedad de reflujo gastroesofágico severa. ¿En qué casos vamos a hacer la pHimetría? Que la pHimetría es el gold estándar para diagnosticar reflujo. Entonces esto lo vamos a hacer en un paciente que no responda a la terapia. Le estamos dando terapia durante 2 semanas, lo ampliamos a 2 meses y persiste con la molestia. Entonces, ¿será que en verdad tiene reflujo gastroesofágico ácido? O de repente está teniendo reflujo alcalino, ¿no? O sea, lo que está retornando no es el ácido, sino, por ejemplo, lo han operado de la vesícula y lo que está retornando es bilis. Entonces también pueden ser, por ejemplo, en pacientes que tienen síntomas atípicos, tienen tos, laringitis, sinusitis o síntomas de asma y no se explican, están manejándolo con todo para el asma, están utilizando su beta-adrenérgico, su corticoide y no está respondiendo. Entonces la otra opción es que pueda ser que el paciente presente reflujo. Entonces le hacemos una prueba de pHimetría. ¿Cómo es esta prueba? Es parecida a la prueba de manometría. Entonces lo que se hace, se pone una sonda y la sonda llega hasta el nivel de la unión gastroesofágica y tiene a esos niveles diferentes medidas. Entonces se mide aproximadamente a 5 centímetros del cardias y evaluamos cuánto de ácido llega a este nivel. Entonces normalmente llega un poco de ácido, pero si esto es más de un porcentaje, por ejemplo más del 4% del tiempo, pues sí se considera que hay un reflujo ácido importante. Y acá vamos a medir el pH, a qué nivel, en cuánto está, ¿no? Entonces, si decimos que está en 3, pues es un reflujo ácido, y si es en un porcentaje mayor al 4%, pues es importante. Muy bien, ¿qué es la esofagitis? La esofagitis es un diagnóstico endoscópico. Entonces es cuando entramos con la endoscopía y vemos estas heridas ahí. La esofagitis tiene importancia sobre todo en las personas mayores. Es la principal causa de sangrado digestivo en las personas mayores, de 60 años. ¿Ya? El tratamiento cuando nosotros vemos este tipo de lesiones en el esófago es dar IVP por tiempo prolongado. O sea, por unos 2 meses vamos a dar tratamiento y sus medidas antirreflujo. Muy bien. Entonces, para Barrett, el Barrett pues es una complicación del reflujo gastroesofágico de larga data. Entonces, ¿en quién tenemos que pensar? Entonces, yo les recomiendo que piensen en el personaje de Padre de Familia de Estados Unidos. Entonces, es pues un varón, raza blanca, mayor de 50 años, pues con reflujo crónico, fumador. Entonces ese es el típico paciente que va a presentar Barrett. La palabra clave para Barrett es la metaplasia, pero no solo es la metaplasia en sí, sino es una metaplasia intestinal. Entonces recuerden que el tejido del esófago es un tejido escamoso, como el tejido de las mucosas, ¿no? Entonces es un tejido escamoso. Y el tejido gástrico pues es un tejido cilíndrico, ¿ya? Entonces, eso sería metaplasia gástrica, pero eso no genera problemas y no genera tumores. El que genera tumores es la metaplasia intestinal, cuando se transforma en cilíndrico ciliado, ¿ya?
Y esto es importante porque les ponen en la pregunta del examen, les ponen metaplasia gástrica como opción A. Les ponen, el Barrett se caracteriza por metaplasia gástrica. Entonces, no, esa no es la respuesta, sino es metaplasia intestinal. ¿Ya? Para el manejo nos interesa saber si hay displasia o no hay displasia. Si tiene displasia, pues se puede hacer tratamiento. Y el tratamiento incluye radiofrecuencia, que es, por ejemplo, imagínense que este fuera el Barrett. Entonces, se acercan con unas paletas y lo queman. Eso se llama radiofrecuencia. Si hay un nódulo, pues lo pueden sacar con una mucosectomía. Entonces le hacen un corte aquí y se llevan el nódulo. Entonces, esto es algo que también está evolucionando en el país. No está muy desarrollado y es un área donde se puede ampliar mucho más. Entonces, respecto a las hernias, pues quiero que se acuerden que hay 4 tipos de hernias. Una que es la típica, que es que el cardia se desplaza al tórax, la hernia por deslizamiento. La tipo 2, que es la paraesofágica, la 3, que es una mixta, y la 4, en la cual se introduce otra víscera aparte del estómago, ¿no? Como puede ser el vaso, el colon, el intestino delgado o el páncreas. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de hernia? Entonces, tenemos que es la fundoplicatura de Nissen. Este también se usa para la enfermedad de reflujo gastroesofágico, cuando es muy recidivante. Antes de hacer esta fundoplicatura de Nissen, es importante que le hagamos una pHimetría y una manometría, para estar seguros que el paciente no tenga ninguna enfermedad a nivel del esófago. Por ejemplo, si se asociaría a una calasia, pues sería un problema, entonces no lo podríamos cerrar a ese nivel, entonces descartamos con una manometría. Muy bien, entonces este es pues una endoscopía normal, y fíjense que a esta endoscopía normal le han puesto el Lugol, y a ese nivel se encontraba un tumor esofágico. Entonces, esto se llama cromoendoscopía. Entonces, estas son lesiones tempranas que se pueden observar a nivel de la endoscopía. Y pues aquí ya tenemos un tumor avanzado, que es clásicamente cómo se diagnostica. Entonces, existen 2 tipos que tenemos que acordarnos: el cáncer epidermoide y el adenocarcinoma. El epidermoide, que tenemos que acordarnos, que está en los 2 tercios superiores. Entonces, en el tercio proximal y en el tercio medio. ¿Ya? Y en el distal solo hay 10%. En cambio, en el otro, el adenocarcinoma, es típicamente el que se asocia con el Barrett, y ese 95% son distales. ¿Ya? Algo que también tienen que aprender, porque alguna vez se pregunta el examen, es cómo se distribuye a nivel de la endoscopía el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Entonces, cuando nosotros entramos con el tubo endoscópico, tenemos una distancia desde aquí hasta el esfínter esofágico superior. Esa distancia es de 15 centímetros. Y cuando vamos de aquí al esfínter esofágico inferior, recuerden que el esófago mide 25 centímetros, entonces aquí abajo tenemos 40 centímetros. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en el examen a veces les ponen un número, ¿no? Les ponen paciente con lesión a nivel de 20 centímetros de arcada dentaria. Entonces, ¿va más para epidermoide o va más para adenocarcinoma? Entonces, pues nosotros, si tenemos nuestra tabla, es fácil decir, así es 20 centímetros, pues está acá, se encuentra a nivel del tercio proximal. Entonces sería epidermoide, ¿no? Si nos ponen, está a 38, 37 centímetros de la arcada dentaria, sería para adenocarcinoma, ¿ya? Entonces, esto es algo que no varía mucho y es un concepto que deberían acordarse. 15 centímetros, esfínter esofágico superior; 40 centímetros, esfínter esofágico inferior. Muy bien. Entonces, en esófago, repaso rápido, neuromuscular es la palabra clave para disfagia orofaringia y es lo que nos pueden preguntar. Palabra clave, ACV. De la disfagia, lo que nos van a preguntar son 2. Si es a sólidos, es progresiva y con baja de peso, cáncer. Si es a sólidos y a líquidos, viene de Moquegua o Arequipa, pues acalasia. La prueba para diagnosticar los trastornos de motilidad es la manometría. ¿Ya? Para el Barrett, la palabra clave es metaplasia intestinal. Y respecto del cáncer, el epidermoide es proximal y medio y el adenocarcinoma distal. ¿Ya? Con eso han respondido la mayoría de preguntas de esófago, así que esos términos son los que se tienen que acordar de esta clase.